Buenos días, estimados estudiantes. Ahora vamos a tratar sobre el átomo. El átomo, estructura, partículas subatómicas, número de masa y número atómico, tipos de átomos, masa atómica promedio. En la diapositiva nosotros podemos observar desde la antigüedad hasta nuestros días el átomo de Dalton, 1808. Dalton decía que el átomo se constituye en una densa carga, pero de una nube electrónica muy pequeña, en la que solamente había un electrón en la parte externa y un protón en el núcleo del átomo. El átomo de Thomson, 1904. El átomo, que se refiere al movimiento elíptico de los electrones alrededor del núcleo, Summerfield. El átomo de Bohr, la teoría cuántica, basado en el modelo básico energético, pero Bohr se fijó en los 4 números cuánticos de Max Planck. El átomo según Schrödinger, el cálculo de poder haber determinado la posición exacta de un electrón en un orbital o subnivel. Las interrogantes que podemos plantearnos son: ¿quién introdujo el término átomo? ¿Quién propuso el modelo atómico de Budín con pasas? ¿Quién descubrió el núcleo atómico? ¿Qué es una onda? Estas interrogantes las vamos a resolver en unos minutos. Los logros de esta sesión nos dice que al finalizar la sesión el estudiante describirá el modelo atómico actual, identificando los diferentes tipos de átomos y la representación de un núcleo. Estructura atómica. Desde la antigüedad el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia, unos 400 años antes de Cristo. El filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Estructura atómica. Los modelos atómicos. Leucipo y Demócrito, dos filósofos griegos, discípulos de Aristóteles, hablan de las partículas más pequeñas e indivisibles en una porción de materia. John Dalton habla de minúsculas partículas esféricas e indivisibles. J.J. Thomson habla de una esfera de materia cargada positivamente en cuyo interior y también con cargas negativas. El famoso modelo pudín de pasas o budín de pasas que le dicen. Rutherford habla de un átomo formado por una corteza muy grande girando alrededor los electrones, alrededor del núcleo central. James Chadwick confirmó la existencia de otra partícula subatómica de la que se tenían múltiples sospechas, el neutrón. Bohr. Niels Bohr habla de que los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos, llamados números cuánticos.
La representación de los átomos se da mediante una notación atómica. Esta notación atómica nos habla del número atómico, Z, que nos dijeron en la escuela, Z mayúscula. Nos hablan del número de masa, A mayúscula. Nos hablan de las partículas o algunas especies atómicas, características especiales, como los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, al respecto? Quisiera aclararles muchas cosas y muchas dudas. Características de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, las que se encuentran dentro del átomo, tenemos los protones, los neutrones y los electrones. Dice que los átomos se componen de un núcleo central, la zona nuclear. Contiene el 99.9% o 99,99% de la masa del átomo en el núcleo central. Los protones y los neutrones. Los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra, más o menos. Y la zona extranuclear, la nube electrónica, los electrones en esas capas. Pero los átomos que tienen estas partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, poseen una masa absoluta, como la del protón, 1,6726 por 10 a la menos 24 gramos. El neutrón, 1,6749 por 10 a la menos 24 gramos. El electrón, 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. Profesor, ¿y cómo es posible que se haya calculado estas cantidades matemáticas numéricas con tremenda exactitud? 10 a la menos 24. Bueno, en Estados Unidos, en California, la Universidad de California, aproximadamente por 1918 hasta 1925, antes de la Primera Guerra Mundial, este laboratorio se dedicó a hacer estudios muy cuantificables del aspecto átomo, por los famosos científicos como Bohr, Sommerfeld, Einstein, Albert Einstein, Julius de Broglie y muchos otros científicos, como el mismo famoso Max Planck. Y determinaron en este laboratorio científicamente la masa absoluta, la masa en unidades de masa atómica, UMA, la carga en Coulomb como carga eléctrica diferencial. La carga eléctrica en Coulomb fue estudiada y desarrollada más o menos por 1650 hasta 1750 por el famoso científico inglés Faraday, Michael Faraday o Michael Faraday. La carga unitaria absoluta. Los protones tienen carga positiva más 1, los neutrones 0 y los electrones menos 1. Pero esta carga unitaria se complementó cuando se hizo el invento de la famosa máquina de rayos X por el famoso científico alemán Röntgen. Ya que ya en Chadwick, en Alemania, Universidad de Bonn, él había desarrollado pues poder ubicar la posición exacta de los electrones en un orbital. Entonces, para el famoso científico Röntgen le resultó muy fácil determinar que los electrones
podían tener ciertas características parecidas a los rayos beta, los protones a los rayos alfa y los neutrones a los rayos gamma. Así sucesivamente. Estructura electrónica. Los cuerpos calientes. Los cuerpos calientes emiten radiación electromagnética. Cuando nos hablan de esto, dice, en física nos hablaron muchas veces. Hablaban sobre el aspecto termodinámico de la materia en los metales. Y decía que los metales se dilatan frente al calor, extremadamente, en comparación de los no metales, que tienen una cierta particularidad hasta llegar a ser dieléctricos, o sea que no conducen electricidad. Sin embargo, los metales presentan una radiación electromagnética cuando se calientan, es decir, sus átomos elevan su potencial energético y comienzan a desprender electrones. Los cuerpos calientes despiden rayos infrarrojos, como en el momento de la soldadura, ¿no? En el momento de la soldadura se forma un arco voltaico. El soldador, el famoso soldador que suelda y fabrica ventanas de hierro y realiza la soldadura utilizando un electrodo, ¿no? Soldadura de arco voltaico. Entonces se desprende un destello luminoso. Ese destello luminoso es el resultado de los rayos ultravioletas, que es una luz muy intensa, muy fuerte, que puede malograr la vista en los seres humanos. Un cuerpo a muy alta temperatura se pone rojo porque emite luz roja. Si la temperatura sube más, el cuerpo se pone incandescente y emite luz blanca. Eso se ve, jóvenes, no solamente en esta diapositiva, sino en la tercera vista, ¿no? La luz blanca. Se ve en las fundiciones de los metales. Y así pasa. Por ejemplo, el acero. Para fundir y obtener el acero, hay que fundir hierro, los peles de hierro. Y luego, a 1550 aproximadamente, 1550 grados centígrados, el hierro se comienza a poner muy líquido, punto de fusión. Y si se pasa su temperatura, ya extremadamente se torna pues netamente blanco. La luz incandescente blanca. Y eso ocurre en todos los metales cuando se van fundiendo. La teoría de Max Planck. Max Planck nos dice que los cuerpos del microcosmos, los electrones, los nucleones, átomos y moléculas absorben y emiten luz de manera discontinua en pequeños paquetes energéticos llamados cuantos de energía, del latín quantum, cantidad elemental. Nuevamente, los nucleones. ¿Qué son los nucleones, profesor? Los nucleones son la suma de los protones más los neutrones que se encuentran dentro del núcleo de los átomos, llamados números de masa. A mayúscula. Bien. Para Albert Einstein, se basó en la teoría de Planck, lanzó la hipótesis de que la luz estaba formada por corpúsculos. Teoría corpuscular. Hay un principio corpuscular de Einstein que dice que la energía es directamente proporcional a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La teoría de conservación de la materia y la energía. La teoría relativista de Einstein, que dice que la materia y la energía no son creadas, solamente se pueden transformar. O es materia en un momento o es energía en otro momento. Con la energía E igual a H por nu. Este principio de H por nu lo asoció el famoso Bohr en la teoría cuántica que la determinó Max Planck.
Esto explicaba el fenómeno fotoeléctrico. Decía fotoeléctrico, desprendimiento de electrones de la superficie de un metal que se ilumina con luz de alta frecuencia. Entonces, profesor, el fenómeno fotoeléctrico se suscita cuando un electrón puede ascender de nivel o como cuando puede descender de nivel. Y decía Bohr a la comunidad científica en Estados Unidos en su época que si un electrón asciende de nivel, absorbe energía cuántica. Y si un electrón desciende de un nivel superior a un nivel inferior, pierde energía cuántica. Es decir, para nu es igual a c sobre lambda. Algo muy fantástico. Que nu era igual a c sobre lambda. ¿Qué cosa era nu, profesor? Era la frecuencia de onda. El principio de onda partícula, que lo habló en Alemania Schrödinger, y luego Bohr y Max Planck, sí, lo acuñaron ese principio para que Einstein dictara al mundo el principio de conservación de la materia y la energía. 1920, Estados Unidos, teoría relativista. La estructura atómica moderna. La estructura atómica moderna cuenta con un núcleo central para los átomos, protones y neutrones. Y luego en la zona extranuclear se encuentran los electrones. Zona nuclear, los nucleones, protones, neutrones. Zona extranuclear, los electrones. ¿Preguntas, amigos estudiantes? ¿Alguna pregunta? Háganla por el chat. Preferentemente, háganla por el chat. La notación atómica. Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás es el número atómico y se representa con la letra Z. Este principio le llaman representación de un elemento. Está la letra E mayúscula, el símbolo. Está A mayúscula en la parte superior izquierda. Índice superior izquierdo, la masa. Índice inferior izquierdo, el número atómico. Por ejemplo, y tenemos algunas notaciones atómicas, el yodo 127,53, masa 127, número atómico 53. El sodio más 1, 23,11, masa 23, número atómico 11, más 1, que perdió un electrón. Le llaman teoría de los cationes. Catión, carga positiva, perdió electrón. Anión, carga negativa, ganó electrón. Vayamos a resolver estos ejercicios en pizarra. El número atómico. El número atómico está representado por el número de protones. Si el átomo es neutro, se cumple ese principio, que la cantidad de protones contenidas en el núcleo es igual a la cantidad de electrones en las órbitas externas. El número de masa. Entonces, profesor, el número de protones es la carga nuclear, Z. El número de masa, A, es la masa nuclear, son los nucleones. ¿Ve? Los protones más los neutrones sumados. Para un elemento que contiene protones, número atómico. Bueno,
nos dice, en este caso tenemos 118 protones, no, perdón, número de masa 118 y 79 protones. Así es. Así es. Entonces, su número atómico será 79, 118 entre protones y neutrones. ¿Ve? ¿Cuántos neutrones tendrá el profesor? 118 menos 79. ¿Cuándo el átomo es eléctricamente neutro? Cuando el número de protones contenidos en el núcleo es igual a la cantidad de electrones contenidas en sus capas o en sus órbitas. A eso se refiere la teoría de que el átomo es eléctricamente neutro. Los isótopos, especies atómicas, casos especiales. Nos dice que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen o contienen el mismo número de protones, pero diferente número de masa. O son átomos de un mismo elemento que poseen igual Z, pero diferente A. Por ejemplo, los isóbaros. Nos dice que los isóbaros son átomos de diferentes elementos que poseen igual masa, pero diferente número atómico. Y tenemos, ¿no? Argón 40-18, potasio 40-19, calcio 40 y 20. José y José, 40 y 20. ¿Ok? Tenemos zinc 60-30, cobre 60-29, níquel 60-28, cobalto 60-27 y hierro 60-26. Todos estos elementos son isóbaros, igual masa atómica. Isótonos. Nos dice que los isótonos son átomos de diferentes elementos que se caracterizan por poseer igual número de neutrones, como el boro 11,5 y el carbono 12,6. 11 menos 5, 6. 12 menos 6, 6. Poseen igual número de neutrones. Estas especies atómicas que son casos especiales en la química nuclear. Bueno, resuelve y responda a lo siguiente. Se forman iones que pueden ser cationes, el átomo pierde electrones y se carga positivamente. O aniones, el átomo gana electrones y se carga negativamente. Resuelva. Si tengo un elemento con la siguiente representación, boro, por decir 2312, ese no es boro, es un elemento cualquiera por ahí. Dice que gana un electrón. ¿Cuál será su composición atómica y su representación? Sí, en vez de B puede ser X, Y, Z, mayúscula. Resolver. Si tiene un elemento con la siguiente representación, X2512, pierdes 2 electrones. ¿Cuál será su composición atómica y su representación? ¿Es un átomo, un catión o anión? Teoría atómica moderna. Esta teoría se desarrolla en el periodo 1900 hasta 1926. Max Planck
nos dice que los átomos o moléculas solo podían emitir o absorber energía en cantidades mínimas, llamadas cuantos o fotones. Niels Bohr estudió el átomo de hidrógeno, el cual tiene un núcleo y electrones que se mueven a su alrededor en órbitas circulares. Louis de Broglie propone que una partícula de masa m y velocidad v puede tener un movimiento ondulatorio. Un movimiento ondulatorio o con una determinada longitud de onda. Bueno, teoría de Planck, la teoría de los fotones, que lo dijo también Bohr en su modelo atómico. ¿A qué se refiere, profesor, la palabra fotón? ¿Puede dibujarlo usted en la pizarra y explicar con más claridad por qué estos fotones dice que pueden ser protones, neutrones, electrones? Si son protones, son rayos alfa. Si son electrones, rayos beta. Y si son neutrones, rayos gamma. Para Niels Bohr, dice, estudió el átomo de hidrógeno. Claro, es cierto, el átomo de hidrógeno en la tabla periódica actual, moderna, nos hablan de que este átomo se parece al modelo atómico de Bohr, donde la masa es grande, gigante, las 3/4 partes ocupa del átomo, tan solo con un protón y un electrón en la parte externa, que es la órbita. Y decía, se parece a la Luna cuando gira alrededor de la Tierra, su satélite, ¿no? La Luna de la Tierra. Bien. Louis de Broglie, el movimiento ondulatorio, dice que los electrones, los protones y los neutrones en los átomos, ellos tienen movimiento ondulante. Por eso se habla del principio onda-partícula de Louis de Broglie, principio onda-partícula, movimiento ondulatorio, que determina una determinada longitud de onda espectral. Y eso se observa en los rayos ultravioletas, cuando uno va al mar en verano, a la playa, y produce erisipela. Significa, profesor, que las radiaciones X, ultravioleta, alfa, beta, gamma y otros tipos de radiaciones, ¿qué producen? Producen quemaduras, producen cáncer y producen mutaciones bioenergéticas en las células, animales y vegetales. Sí, por eso que a base de radiaciones o el uso de radioisótopos aparecen los productos transgénicos de la ingeniería agrícola, los ingenieros agrónomos en crianza de ganados, mejoramiento de plantas, aves, ganados, frutales, etc. ¿Ve qué interesante? ¿Y hará daño? Lo veremos en clases. Werner Heisenberg nos habla del principio de incertidumbre, famoso REMP, las regiones espaciales probabilísticas de poder determinar la posición de un electrón en un orbital. Se habla de REMP. Y de ahí viene el principio energía relativa. ¿Alguno de ustedes podría decirme qué es la energía relativa? Porque tiene una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de la energía relativa? A ver, L más N, N más L, ¿qué es? Nos dice Heisenberg
que no es posible conocer al mismo tiempo la posición exacta de un electrón en un momento. Pero Erwin Schrödinger, basándose en los conceptos de Broglie y Heisenberg, propuso una ecuación de onda con derivadas parciales llamada ecuación de onda-partícula. Y él sí pudo decir que puede ubicar un electrón en un momento, lo cual le valió la teoría de los 4 números cuánticos para Max Planck. Por eso nosotros en la escuela nos hablan de número cuántico principal, n, número cuántico azimutal, L minúscula, o secundario del subnivel, número cuántico magnético, m sub L, y número cuántico del spin del electrón, más un medio, machito, menos un medio, hembra. En la resolución de dicha ecuación de onda se obtuvo 3 números cuánticos, n, l, m sub L y m sub s. Pero fue necesario un cuarto número cuántico, el m sub s. En la escuela nos enseñan, y en todas, hasta en la pre, cuando nos dicen lo siguiente, que podemos hacer la distribución de los electrones, el principio de AU-FBAU, o el principio de Sarrus, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, y así sucesivamente va incrementándose los niveles energéticos de Bohr, como SPDF, pero no nos enseñan G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen ustedes, estudiantes, que Perú no puede fabricar una bomba atómica? Ni Argentina, ni Brasil, ninguno. Ahí está el truco. ¿Y cómo sí lo tiene Estados Unidos? ¿Y cómo sí lo tiene Alemania, Francia, China, Rusia, Inglaterra? ¿Y por qué nosotros no podemos? Porque la teoría científica de Schrödinger, de Max Planck y de Einstein se encuentra bajo 7 llaves. Bajo 7 llaves, bien parecido a la fórmula de la Coca-Cola. Imposible piratear. Dice, no, se ha ido del Perú a trabajar en la NASA. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Ve? Muy bien, seguimos. La teoría atómica moderna, los postulados, nos dice que en los átomos los electrones están distribuidos en niveles de energía estacionaria o fija. Los REMPs, regiones espaciales probabilísticas de encontrar electrones en un subnivel. Los electrones se mueven alrededor del núcleo sin perder ni ganar energía y solo lo hacen cuando pasan de un nivel a otro. Supuestamente, esto puede ocurrir cuando ocurre una explosión nuclear, cuando existe una reacción química y se forman nuevos tipos de materias llamadas compuestos. Un nivel de energía está formado por igual número de subniveles. Si es el primer nivel de energía, K, primer nivel, tendrá un subnivel S. Si es el segundo nivel, profe, tiene S y P. Si es el tercero, SPD. Si es el cuarto, SPDF. Y así sucesivamente se van incrementando los subniveles hasta llegar extremadamente, ¿no? F, G, H, I, J, K, L, pues, qué sé yo. Nosotros, repito, que solamente manejamos hasta F. Pero podemos ya estudiar G. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace eso, profesor? Con el principio de exclusión de Pauli, que decía que el número máximo de electrones
que podía contener un subnivel energético es ser igual a 2 que multiplica un paréntesis a 2 por L más 1. Entonces, ese principio de Pauli, llamado el principio de exclusión, nos ayuda a encontrar la cantidad de electrones en un subnivel. Y decía, S posee capacidad para máxima 2 electrones, P para 6, D para 10, F para 14, G para 18, H 22, I 26, J 30, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Se dice que para una bomba atómica poder fabricarla, se necesita de uranio enriquecido de 235 a 238. ¿Y cómo lo hacen? Ese es un secreto muy complejo que está controlado por el Organismo Mundial de Energía Atómica, que solamente hay algunos países autorizados por este organismo, controlados, auditados por Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra y alguno por ahí que dice cómo se hace, cómo es, cuánto cuesta. Un subnivel de energía consta de uno o más orbitales o nubes electrónicas. El principio de exclusión de Pauli determina los subniveles energéticos, que lo veremos en pizarra. Un orbital o nube electrónica se llena con 2 electrones con rotación contraria. El macho gira antihorario y la hembra gira horario. Macho más un medio, spin. Hembra de cabeza menos un medio, spin. De tal manera que ese giro opuesto entre ambos origina un efecto onda-partícula. Onda-partícula. ¿Ve? Ahí encontramos en esta diapositiva algunas características, ¿no? Profesor, ¿por qué la masa de los átomos o la masa atómica en la tabla periódica se mide en unidades de masa atómica? ¿A qué se debe? Y nos dicen, ¿no? El principio científico de Bohr y Planck, que una unidad de masa atómica es igual a 1,66053 por 10 a la menos 24 de gramos. Y que un ángstrom equivale para un radioatómico de 1 por 10 a la menos 10 metros. Imagínense. Que los átomos tienen un núcleo central, órbitas externas y presentan un radio atómico. Que el radio atómico está comprendido desde el centro del núcleo hasta la órbita más externa. No hay que confundir con radio atómico y radio iónico. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es radio atómico y otra cosa es radio iónico. En la figura se ve radio atómico. Y se mide en ángstrom. Una unidad de medida de longitud muy pequeñísima. De metros, 1 por 10 a la menos 10. Niveles de energía. Se representan por 7 niveles didácticamente. En todo el mundo didácticamente se le representa en forma cuántica y en forma espectroscópica. Los subniveles de energía.
Bueno, estas representaciones que ven ustedes en estas figuras es una representación que en 1920 hasta nuestros días didácticamente lo estudiamos en Harvard, en Cambridge, en la Universidad de Beijing, en la UPN, en donde quiera. Es una forma didáctica de poder interpretar a los átomos en los famosos niveles energéticos, como SPDFG, qué sé yo. El Laboratorio de Mecánica Cuántica en California tiene otra interpretación muy diferente. Por ejemplo, para este caso, el subnivel S lo representan como una esfera, como una pelota de básquet, ¿sí?, que tiene tridimensionalmente Z vertical y los dos ejes que se cruzan o se intersectan, X y Y, ¿sí?, en forma tridimensional. Eso es S, cuyo valor es 0, su valor cuántico. P tienes XYZ con PX, PY, PZ en los tres ejes. Tienes D, ¿no?, DXY, DXZ, DZ cuadrado, DY cuadrado y así sucesivamente. Tiene forma pues de una hélice. P, una hélice de avión. Una pelota de básquet. S. D, ya como una flor parece, ¿no?, como bastantes pétalos. F, ya pues súper cantidad. En inglés, sharp, S. Principal, P. Diffuse, F fundamental. Principio de exclusión de Pauli. Ahí está. En un mismo átomo, cada electrón posee un conjunto único de números cuánticos. Es decir, dos electrones del mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos. La regla de Hahn. En la distribución electrónica, primero en esos subniveles, los machos en la distribución electrónica ocuparán primero y después continuarán las hembras. Y ahí tenemos los números cuánticos que les voy a explicar en pizarra con más detenimiento. Bueno, algunas informaciones importantes para que ustedes tengan presentes. Y acá vienen unos ejercicios que debemos resolver. Y en la escuela nos enseñaron esto. Bueno, bien. Gracias, amigos. Contentos.